tal, hermanos? Buenas noches. Espero que allá en sus hogares se encuentren bien en compañía de su familia. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este espacio devocional. A todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, acá en Culiacán, Sinaloa, reciban un fuerte abrazo, un saludo de la familia pastoral, de un servidor, esperando que estén gozando las bendiciones de nuestro Dios. Bueno, pues hoy vamos a tener un tiempo devocional. Ustedes podrán recordar que estamos meditando en la palabra de nuestro Dios en el libro de Josué. Y hoy vamos a ver un pasaje, el capítulo número 21, precisamente en donde nos habla acerca de las ciudades de los levitas. Y vamos a encontrar en este pasaje un principio, que es el principio de dar. ¿Cuánto trabajo, verdad, nos cuesta como seres humanos muchas de las veces dar, desprendernos de lo que tenemos? Porque muchas de las veces pues nos ha costado mucho trabajo, porque tenemos mucho aprecio, estamos muy aferrados a esas cosas, a esos bienes materiales que nos cuesta mucho trabajo dar, compartir. Pero vamos a ver el día de hoy qué es lo que sucede. Bueno, pues los invito a que veamos el siguiente video. I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Pain and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Muy bien, mis hermanos. Bueno, en este video nosotros podemos ver cómo este niño, ¿verdad?, siempre veía la necesidad de esta niña y bueno, su mamá siempre le daba ese emparedado, ¿verdad? Y él lo compartía para darle a esta niña que no tenía nada que comer. Aunque después él a la hora del recreo no tenía nada, absolutamente nada que comer, pero él podía estar con la satisfacción de haber podido ayudar a alguien, de poder desprenderse de algo que su madre le había dado para poder compartirlo y ser de bendición. Así que vayamos al pasaje del día de hoy, capítulo número 21 del libro de Josué. Pero antes, ¿qué les parece si oramos a nuestro Dios? Padre bendito, Dios santo, Dios todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir un día más. Te damos gracias también por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu bendita palabra. Queremos rogarte, queremos pedirte, queremos suplicarte en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda verdad, que podamos entender tu palabra bendita, pero sobre todas las cosas que las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, déjenme les digo que en esta parte ya del libro de Josué podemos nosotros ver que ya la tierra prometida que Dios le había dicho a Moisés que les iba a dar,
que iban a ellos a obtener Canaán. Y bueno, vemos que Dios precisamente les ayuda a cruzar el río Jordán, conquistar cada una de estas ciudades, derrotar a los reyes, derrotar a los ejércitos de estas ciudades. Y bueno, ya están en el momento, en el punto donde Josué juntamente con el sacerdote Eleazar están repartiendo, ¿verdad?, el territorio a las 12 tribus de Israel. Pero en este punto nosotros podemos ver que cuando ya se repartieron las tierras, quedaba una tribu sin recibir algo, y era precisamente la tribu de Leví. Dios le había dado instrucciones a Moisés allá en el libro de Números, capítulo número 3, versículos 12 y 13. Y le había dado las instrucciones respecto a esto. Ellos estarían consagrados al servicio de Dios. La tribu de Leví, su herencia era ser sacerdotes al servicio de Dios. Y por esta causa no deberían tener un territorio propio. Sin embargo, mis hermanos, ellos tenían familias y no podían meter a toda esta gente, hermanos, en el tabernáculo. No era poca la gente, eran miles de personas, hermanos, las que estaban en la tribu de Leví. Y entonces, debido a esta situación, es que acuden en este capítulo número 21 a Moisés. Dice el versículo número 1: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Bueno, ellos vieron que cuando Josué ya había terminado de repartir el territorio entre las 12 tribus, bueno, vinieron a consultarlo y le dijeron precisamente que ellos necesitaban un lugar en donde meter a su familia. Y por esta razón, entonces fue que acudieron a Josué y al sacerdote Eleazar. Nosotros podemos ver que Dios ya le había dicho por medio de Moisés al pueblo que ellos iban a compartir del territorio que Dios les estaba dando en la tierra prometida. Bueno, para que se diera cumplimiento de lo que Dios había ordenado por Moisés en cuanto a un lugar para sus familias y para sus ganados. Así que en primer lugar nosotros podemos ver que Dios cumple sus promesas. Lo que Dios promete, mis hermanos, Dios lo va a cumplir. Le había prometido, hermanos, al pueblo que les iba a dar la tierra prometida y que la iban a repartir entre las 12 tribus. Y acabamos de ver, hermanos, en los capítulos anteriores del capítulo número 21, que precisamente Dios estaba dando cumplimiento a lo que les había prometido. Dios también ahora va a dar cumplimiento a que no los va a dejar sin un lugar para donde la tribu de Leví pueda vivir juntamente con toda su familia. Y Dios le dio 48 ciudades, 6 de ellas ciudades de refugio. La tribu de Leví se divide en 4 grandes familias. En primer lugar, nosotros podemos ver los hijos de Aarón. Fíjense, el versículo número 19 lo que dice: todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Así que a la tribu de Aarón, mis hermanos, les tocó 13 ciudades. Estaban por otro lado también los hijos de Coat, y a ellos en el versículo número 26 dice: todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Los hijos de Gersón,
nosotros podemos ver en el versículo número 33, todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Les tocaron 13 ciudades. Pero por otro lado también están los hijos de Merarí, y a ellos les tocaron, según el versículo número 40, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas, fueron por suertes 12 ciudades. Así que de estas 4 grandes familias de la tribu de Leví, les repartió el Señor, así que Él cumplió su promesa. Pero ¿saben? Ellos no les tocó de la misma manera como a las otras 12 tribus territorio propio, sino que las 12 tribus que ya habían recibido, ellos tuvieron que dar, tuvieron que compartir de lo que ya Dios les había dado. Los distribuyó Dios de tal manera que hicieran la tarea que les encargó. Así que nosotros podemos ver que Dios ya había cumplido su parte. Dios les había prometido que les iba a dar la tierra prometida por heredad. Ya se las había dado, le había dado a las 12 tribus, le habían sorteado, les había tocado a cada uno el territorio que les correspondía, y ahora ellos tenían que hacer la parte que les tocaba para poder bendecir con lo que Dios ya les había dado. Ese territorio ahora lo tenían que compartir. Esas ciudades, esas 48 ciudades que Dios ahora les está dando a la tribu de Leví, les está dando la oportunidad a las demás tribus, a las otras 12 tribus, de que ellos compartan y de que ellos den lo que Dios ya les ha dado. ¿Y qué principio podemos encontrar aquí nosotros? El principio de dar, el principio de compartir. De la misma manera como vimos en el video, hermanos, al inicio, que cómo ese niño podía dar y podía compartir aunque él se quedara sin nada. Bueno, Dios no nos está pidiendo, ¿verdad?, a ese grado que nos quedemos sin nada. Las 12 tribus les está pidiendo que compartan del territorio que ya Dios les había dado, que ahora ellos tengan que compartir. Y para que no hubiera ningún problema de que por qué yo voy a dar más, que voy a dar menos, bueno, nosotros podemos leer en este relato que la manera como ellos lo hicieron fue por sorteo. Lo sortearon y conforme fue saliendo ese sorteo fue como fueron dando parte del territorio que ellos tenían, que Dios ya les había dado. Así que, mis hermanos, este principio es aplicable para cada uno de nosotros. Dios, hermanos, nos da no para que nosotros acumulemos, sino nos lo da, hermanos, para nosotros poder ser canales de bendición, para nosotros poder compartir con aquellas personas que están menos bendecidas que nosotros, que están pasando por necesidad. Yo no sé, mi hermano, si a usted le ha pasado, de repente usted recibe una bendición de parte de Dios, pudiera ser una bendición material o pudiera ser una bendición espiritual, y en el camino usted se encuentra a alguien que tiene la necesidad de que le den, ya sea algo material o algo espiritual, y entonces ahí Dios cierra ese círculo. Por una parte usted está con la bendición de poder dar, pero por otra parte está la persona que necesita, y Dios las pone en el mismo camino para poder hacer la obra de Dios. Por una parte el que tiene puede dar, y por otra parte el que necesita recibe. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Siempre Dios nos da, siempre Dios nos bendice para poder bendecir la vida de alguien que está pasando por necesidad. Dios cumplió su parte. El pueblo de Israel también hizo la suya. En la tribu de Leví, hermanos, está viendo, hermanos, cómo Dios no la está dejando. Dios la había elegido a esta tribu, hermanos, para que se consagraran para su servicio. Y la tarea, hermanos, que ahora les estaba dando, y la manera como los distribuyó, hermanos, a lo largo y ancho, hermanos, ahora
de lo que iba a ser el reino de Israel, mis hermanos, era para que ellos estuvieran distribuidos de una manera estratégica, para que pudieran estar, hermanos, a lo largo y ancho, hermanos, del territorio, para que ellos pudieran hacer la tarea, la misión para la cual Dios los había llamado. Recordemos, hermanos, que los levitas, antes del tiempo de la monarquía, lo que ellos hacían era ser los informantes de parte de Dios, dar la enseñanza de la ley, de la Torá, de lo que Dios les quería dar a saber a su pueblo, para que su pueblo aprendiera y para que su pueblo supiera lo que Dios quería darles a entender, a decir, para que ellos fueran obedientes, para que ellos pusieran en práctica cada uno de las leyes, cada una de los preceptos que Dios les había dado en la ley, en la Torah. Y esa era la tarea que Dios les había dado para la tribu de Leví. Así que de esta manera, hermanos, nosotros podemos ver que Dios había cumplido su parte. El pueblo ahora tenía que hacer la suya al dar de lo mucho que Dios ya les había dado. Y ahora la tribu de Leví, hermanos, había recibido, pero ahora también para ellos poder dar. A ellos les tocaba ahora dar la enseñanza, dar la dirección, dar a conocer, hermanos, los preceptos y los principios que Dios había establecido en la Torá, en la ley, para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios no se olvidara, hermanos, de la ley de Dios. Así que, mis hermanos, de esa manera nosotros podemos también dar, porque Dios ya nos ha dado muchas bendiciones, y la mayor de ellas, hermanos, es que nos ha dado la salvación tan grande. Dios, hermanos, dio a su único Hijo, se dio a sí mismo, hermanos, en la persona de Cristo, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo, hermanos, se dio a sí mismo para que cada uno de nosotros podamos tener todas las bendiciones espirituales que Dios nos da a través de Él, para que ahora nosotros podamos, hermanos, ser canales de bendición, llevando, hermanos, el mensaje del Evangelio. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que tú y yo y todos aquellos que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos representantes de Dios en esta tierra. Y Dios nos ha puesto, hermanos, para reconciliar a los hombres con Dios a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Recordemos que la humanidad está enemistada, hermanos, con Dios debido al pecado. Pero Dios, hermanos, ha puesto un medio para reconciliarnos con Él. Su nombre es Jesucristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de Dios esa bendición, pero no para quedárnosla, hermanos, sino para compartirla. Necesitamos, hermanos, compartir con los demás, con nuestros amigos, familiares, compañeros de escuela, de trabajo, el mensaje de salvación. Lo único que necesitan hacer es arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y poner su fe en Cristo Jesús, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darnos vida nueva, para darnos vida eterna. Así que, mi hermano, te invito a que asumamos con responsabilidad la parte que a nosotros nos toca y que aprendamos a nosotros a desprendernos de lo que ya Dios nos ha dado para poder ser de bendición en la vida de los demás. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias, mis hermanos, por seguirnos en esta transmisión. Les recuerdo que sigamos orando los unos por los otros. Hermanos, hoy tenemos una noticia. La abuelita de nuestra hermana Marisa ya falleció. Oremos, hermanos, para que Dios dé fortaleza y Dios dé consuelo a nuestra hermana Marisa y a toda su familia.
estemos orando, mis hermanos, por todos los demás. Tenemos una larga lista de oración para estar intercediendo por los enfermos. Y que Dios, hermanos, haga su voluntad en la vida de ellos. Los invito, mis hermanos, para que el día de mañana nos acompañen al culto de oración. Vamos mañana miércoles a tener el culto de oración a las 7:30 de la noche para que nos acompañen y nos unamos todos, hermanos, en oración, orando, hermanos, por nuestro país, orando, mis hermanos, también por nuestra iglesia, pero también por cada uno de los enfermos y por nuestras peticiones personales. Así que, mis hermanos, yo los invito a que nos unamos en oración. Pues gracias, hermanos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.